Voy a suscriptores. Mi mamá me está peinando ahorita. Mamá. Mamá. No quiero parecer. Mamá. ¿Qué pasó? Mira. Mamá. Mi amor, te estoy peinando. Un momento, todavía no. Voy a hacer eso, mamá. Esta es mi forma de atacar. Mamá, mira. Sí, corazón. Mamá, mira. Ay, ¿qué te... Uy, funcionó. Sí. ¿Te ves?